La veterinaria abre la puerta sellada y se topa con un caballo, el hocico deformado por un tumor supurante, mientras el dueño rico la observa con frialdad y exige silencio. Siente un latido salvaje en el pecho al intuir que exponer esa atrocidad podría costarle todo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En la finca lujosa de don Cosme Fernández, un poderoso empresario conocido por su carácter implacable, la vida parecía transcurrir en medio del esplendor. Extensos jardines, caballerizas de madera fina y un ejército de empleados uniformados daban la impresión de que todo estaba perfectamente controlado. Sin embargo, detrás de cada una de esas fachadas relucientes se ocultaba un secreto que pocos se atrevían a mencionar. Algunos peones murmuraban acerca de un caballo con un extraño bulto en el rostro, una protuberancia que nadie se explicaba. Decían que don Cosme no lo mostraba a nadie y que había ordenado mantenerlo en un establo apartado, lejos de las visitas y de las miradas curiosas. Aquel rumor se extendía como un susurro de fantasmas entre los pasillos. ¿Por qué el millonario escondía a semejante criatura? El caballo, de nombre Tormenta, era un ejemplar imponente a pesar de la anomalía en su cara. Tenía un pelaje castaño brillante y una mirada profunda que solía robar la atención de cualquiera que osara acercarse. Pero ese bulto, que en un principio parecía una simple inflamación, se había ido transformando en un tumor cada vez más evidente. Los trabajadores más antiguos del rancho, que recordaban a Tormenta en sus mejores días, lamentaban en silencio que don Cosme se negara a darle tratamiento. Sin embargo, retar la autoridad del patrón significaba perder el empleo y arriesgarlo todo. Por ello, nadie se atrevía a mencionar la condición del caballo en voz alta. Así, la historia de Tormenta fue confinada a murmullos y a un establo oscuro en el extremo más alejado de la propiedad. Un día, llegó a la finca la joven veterinaria Daniela Ríos, contratada para atender a las yeguas preñadas y vigilar la salud de los potros recién nacidos. Daniela era la mejor en su campo, estudió en la capital y había demostrado un compromiso inquebrantable con el bienestar animal. Al principio, asumió que su labor se limitaría a revisar las caballerizas principales y supervisar las nuevas camadas. Sin embargo, al recorrer la propiedad, notó ciertos silencios incómodos cuando preguntaba por el total de caballos que había en la finca. Las miradas evasivas de los empleados la llenaron de inquietud y en su interior, una mezcla de curiosidad y sentido del deber empezaba a formarse. ¿Por qué ocultarle un caballo enfermo a la propia veterinaria? La primera noche de Daniela en la finca transcurrió en una pequeña casa de huéspedes, desde cuya ventana se vislumbraba el reflejo de la luna en los establos. Mientras se acomodaba, creyó escuchar un relincho ahogado, casi como un lamento distante. Intrigada, salió a revisar con una linterna, pero no halló nada. Sin embargo, aquel quejido tenue la acompañó el resto de la noche, y la imagen mental de un caballo sufriendo la impulsó a indagar más. Sentía que había algo que no cuadraba en las indicaciones que le habían dado, como si existiera un huésped silencioso que nadie quería que conociera. Entre sombras y medias verdades, Daniela empezó a sospechar que aquel rumor sobre el caballo con un tumor no era un simple chisme. A la mañana siguiente, se presentó ante don Cosme para entregar su informe preliminar. El millonario la recibió en su despacho, un lugar decorado con trofeos ecuestres y cuadros de carreras donde sus caballos habían resultado victoriosos. Con fingida amabilidad le preguntó qué opinaba de las yeguas preñadas, si todo estaba en orden y si requerían cuidados adicionales. Daniela respondió con la seriedad que la caracterizaba, pero en su voz se adivinaba cierta duda.
La veterinaria guardó silencio un instante, sopesando la posibilidad de mencionar lo que había escuchado. Finalmente, le preguntó por la cantidad real de caballos que poseía y si podía verlos a todos. La sonrisa de don Cosme se congeló por una fracción de segundo y, sin variar apenas el tono, afirmó que ya los había revisado todos. Allí, Daniela supo que la verdad era más turbia de lo que pensaba. Frustrada por la negativa, Daniela decidió interrogar a algunos peones. No fue sencillo, pues el miedo a perder su sustento los mantenía en un mutismo casi total. Solo consiguió algunas frases sueltas, referencias a un caballo que nadie debía ver y la certeza de que don Cosme había ordenado no mencionar el asunto. Sin embargo, eso no hizo más que avivar la determinación de la veterinaria. Estaba convencida de que, si existía tal animal, era su responsabilidad brindarle atención médica. Bajo el sol abrasador de la tarde, recorrió los establos exteriores, examinando cada rincón en busca de algún indicio. Fue entonces cuando encontró huellas de cascos que parecían llevar a una parte aislada del rancho, rodeada de maleza y lejos de los caminos principales. Siguiendo ese rastro, Daniela llegó a un establo pequeño y desvencijado, con tablones rotos y un candado pesado que aseguraba la puerta. Cerca de ahí, un empleado de edad avanzada, llamado Jacinto, vigilaba con el ceño fruncido. Al verla, se sobresaltó, pero antes de que pudiera decir algo, la veterinaria le habló con serenidad. Le aseguró que no pretendía causarle problemas, pero que necesitaba saber si había un caballo encerrado en ese lugar y en qué condiciones se encontraba. Jacinto, cuyos ojos cansados reflejaban años de secretos y lealtades, dudó un instante. Sin embargo, quizá por la mirada honesta de Daniela o por la carga moral que arrastraba, acabó murmurando unas pocas palabras. Él no quiere que lo vean. Dice que es dinero perdido. Un escalofrío recorrió a Daniela al escuchar aquello, intuyendo que el padecimiento del animal podría ser grave. Con determinación, Daniela se retiró para idear un plan que le permitiera entrar a ese establo sin desatar la furia inmediata de don Cosme. Esa noche, mientras en la residencia principal se ofrecía una fiesta para los socios comerciales, ella aprovechó la distracción general, tomó su equipo veterinario y, con la complicidad silenciosa de Jacinto, logró forzar con cuidado el candado. Al abrir la puerta, un fuerte olor a humedad y a enfermedad le golpeó el rostro. Entre la penumbra, distinguió la figura del caballo, que se estremecía de dolor ante su presencia. La luz de la linterna reveló lo que temía, un enorme tumor que le cubría parte del hocico y se extendía hacia el ojo izquierdo. Era una masa abultada, rojiza y con señales de infección. Tormenta, tal era su nombre, según supo después. Respiraba con dificultad, como si cada bocanada de aire fuera un suplicio. El primer impulso de Daniela fue acercarse de inmediato para examinarlo, pero el caballo, asustado por el encierro y el dolor, retrocedió con un relincho débil. Su mirada expresaba una mezcla de agonía y desconfianza, acaso fruto del abandono en el que había estado sumido. Con paciencia infinita, la veterinaria le habló en voz baja, intentando transmitirle calma. Le ofreció su mano, y tras varios minutos de tensión, Tormenta permitió que ella pusiera un paño suave sobre la zona inflamada. Al contacto, el caballo lanzó un gemido lastimero, y Daniela sintió un nudo en el estómago al constatar la magnitud del problema. Sin tratamiento, aquel tumor amenazaba no solo con dejarlo ciego, sino con acabar con su vida de forma lenta y dolorosa. Conteniendo la angustia, Daniela limpió la zona inflamada con el escaso material que había llevado. Identificó signos de un tumor sarcoide avanzado, probablemente con infección. Sin tratamiento urgente,
Tormenta corría riesgo de perder el ojo y quizá la vida. Acariciando con suavidad su lomo, la veterinaria sintió rabia y compasión al imaginar la indiferencia de don Cosme. ¿Cómo notificarle que el caballo necesitaba cirugía, medicación y cuidados costosos? Lejos de rendirse, prometió en voz baja que buscaría ayuda. Por un instante, el cansado animal pareció responderle con un suave relincho, como si comprendiera su promesa. Con el corazón oprimido, Daniela salió de aquel establo, decidida a desenterrar la verdad y salvar a Tormenta. Sabía que enfrentarse a la furia del poderoso hacendado sería peligroso, pero no tenía elección. A la mañana siguiente, Daniela despertó con la convicción de que no podía demorar ni un solo día más. Había pasado la noche casi en vela, recordando el dolor reflejado en los ojos de Tormenta y aquella masa tumoral que amenazaba con consumirlo por completo. Se preparó a toda prisa, revisó el maletín veterinario y salió de la casa de huéspedes sin siquiera tomar el desayuno. En su mente bullía un plan sencillo pero arriesgado: confrontar directamente a don Cosme con la necesidad urgente de operar al caballo, aún sabiendo que el hombre tal vez reaccionaría con ira o podría incluso despedirla. Cuando llegó a la residencia principal, encontró a un par de sirvientes barriendo la escalinata de mármol. Ellos la saludaron con una leve inclinación de cabeza, pero no ocultaron su preocupación. No era costumbre que nadie irrumpiera tan temprano en aquella mansión, y menos todavía con el semblante tenso que traía Daniela. Avanzó por el amplio corredor hasta dar con un salón donde el millonario se reunía a diario para leer la prensa. Al hallarlo absorto en sus periódicos, carraspeó con discreción para llamar su atención. Don Cosme alzó la vista con gesto de fastidio, dejando claro que no era bienvenido un sobresalto tan pronto. «¿Qué sucede, doctora?», murmuró él, ajustándose las gafas con aire indolente. «Le recuerdo que todavía no me ha entregado la revisión completa de las yeguas paridas. ¿Acaso hay algo tan urgente?». Daniela cerró la puerta con cuidado para evitar que los sirvientes oyeran la conversación. Luego respiró hondo y se atrevió a decir lo que llevaba en el corazón. «Don Cosme, anoche hallé a uno de sus caballos en un establo apartado. Está gravemente enfermo, con un tumor avanzado en el hocico. Se trata de Tormenta, ¿no es así?». Sus palabras sonaron firmes, pero a la vez impregnadas de respeto. «Es urgente operarlo, de lo contrario, morirá». El millonario dejó las gafas sobre la mesa y lanzó una mirada fulminante. Por un instante, un silencio sepulcral se apoderó de la estancia, como si el aire hubiera quedado en suspenso. Daniela se mantuvo firme, recordándose a sí misma que su vocación era proteger a los animales por encima de todo. Finalmente, don Cosme habló con frialdad. «¿Quién le dio permiso para husmear por mi finca? Usted fue contratada para atender a mis ejemplares de competencia, los que están sanos, no para enredarse en asuntos que no le incumben». Su voz se había vuelto áspera, en evidente señal de disgusto. «Ese caballo no es más que un gasto inútil. Hace tiempo lo habría sacrificado, pero pensé que podía aguantar un poco más mientras yo decidía qué hacer». Las palabras de don Cosme resonaron en la conciencia de Daniela con un eco de rabia y consternación. Aún así, mantuvo la compostura. «¿Se da cuenta de lo que está diciendo?», replicó esforzándose por no alzar la voz. «Tormenta sufre todos los días encerrado, sin la atención que merece. Es un ser vivo. Si no quiere asumir el costo de la operación, yo misma buscaré la forma de reunir el dinero para ayudarlo, pero no puedo ignorar su condición». El ceño de don Cosme se frunció todavía más, reflejando una mezcla de enojo y desdén. Por un momento, pareció disponerse a ordenar que la despidieran de inmediato. Sin embargo,
Tal vez adivinó en los ojos de Daniela una determinación inquebrantable y prefirió evitar el escándalo. Tras un breve silencio, su voz sonó helada. Haga lo que quiera, pero no me pida un solo centavo. No voy a malgastar mi fortuna en una bestia que está condenada de antemano. Se levantó con brusquedad recogiendo el periódico. Si la sorprendo otra vez merodeando sin mi permiso, la echaré sin contemplaciones. ¿Le ha quedado claro? Sin añadir nada más, salió del salón. Daniela se quedó allí, con la adrenalina recorriéndole el cuerpo y la convicción de que la batalla apenas comenzaba. Al menos, había logrado un permiso a regañadientes para salvar a Tormenta, siempre y cuando no implicara gastos para el hacendado. Lejos de sentirse derrotada, veía en aquella rendija de tolerancia la oportunidad de actuar de inmediato. Horas más tarde, Daniela hizo una llamada a su amiga y colega, la doctora Arreola, quien vivía en un pueblo cercano. Le contó la situación y le pidió asesoría sobre posibles tratamientos. La doctora escuchó con atención, horrorizada ante la indiferencia de don Cosme, y se comprometió a enviarle un listado de medicamentos y el contacto de un cirujano especializado en tumores equinos. No será sencillo, Dani, advirtió, y tampoco será barato. Pero si de verdad quieres salvar a ese caballo, cuenta con mi ayuda. Daniela sintió un halo de esperanza y le agradeció con el corazón. Sabía que la primera urgencia era estabilizar a Tormenta y reducir el riesgo de infección antes de proceder a cualquier cirugía. Con un par de voluntarios reclutados entre los peones, quienes simpatizaban con su causa en secreto, la veterinaria limpió a fondo el establo apartado. Por orden de ella, retiraron la paja vieja y abrieron las ventanas para que circulara el aire. Jacinto, el anciano empleado, cedió unas lámparas que había guardado y ayudó a iluminar mejor la penumbra del lugar. Al cabo de unas horas, aquel espacio lúgubre se transformó en un rincón más digno, aunque humilde. Tormenta, atado con suavidad a una esquina, observaba los movimientos con sus ojos oscuros y febriles, respirando con dificultad. De vez en cuando, Daniela se acercaba para acariciarle el lomo y susurrar palabras de consuelo, notando que el caballo, poco a poco, se relajaba ante su presencia. Durante los días siguientes, la veterinaria se dedicó a aplicar antibióticos para frenar la infección, desinflamar la zona y fortalecerlo con suplementos vitamínicos. Le daba de comer forraje suave y preparaba brebajes especiales para subirle las defensas. Aquella rutina se volvió casi una misión de vida. Daniela atendía las labores propias de la finca, vacunas, revisiones de cascos y supervisión de partos, y en cuanto terminaba corría a ver a Tormenta, a revisar si la fiebre bajaba y a comprobar el avance de los medicamentos. Por las noches apenas dormía, pues se quedaba vigilando al caballo, temiendo que una crisis respiratoria acabara con él de un momento a otro. Mientras tanto, las habladurías crecían. Algunos peones la miraban con admiración, convencidos de que hacía lo correcto. Otros susurraban que don Cosme jamás permitiría que esa mujer pusiera en riesgo el prestigio de la finca con lo que consideraban una obstinación. Incluso hubo quien vaticinó que el patrón terminaría expulsándola, tarde o temprano. Pero Daniela permanecía inamovible ante cualquier rumor, sabiendo que no tenía otra opción moral más que seguir luchando. Una tarde, al llegar al establo, encontró a Jacinto sentado en un banco, con la mirada perdida en el techo. El anciano se había convertido en una especie de cómplice silencioso, ayudándola con pequeños favores y asegurándose de que nadie saboteara el tratamiento de Tormenta. Cuando Daniela se dispuso a preparar los antibióticos, él se aclaró la garganta. «Señorita, ¿sabe? Tuve un hijo que quería ser veterinario. Murió hace unos años en un accidente de moto. Desde entonces me he sentido, pues, sin rumbo.
pero al verla a usted luchar por este animal como lo habría hecho mi muchacho, siento que no todo está perdido. Hizo una pausa, frotándose las manos temblorosas. Ya sé que don Cosme es un hombre duro, pero, si me lo permite, yo quiero seguir ayudándola en lo que pueda. Daniel sintió que se le humedecían los ojos. No esperaba tanta sinceridad de aquel hombre parco, siempre tan reservado. Le puso una mano sobre el hombro y respondió con calidez. Gracias, Jacinto. De verdad necesito ayuda. Nadie más en la finca se atreve a desafiar las órdenes del patrón, pero no quiero que usted se meta en problemas. Los problemas ya los tengo, interrumpió él, soltando un suspiro. Prefiero dormir tranquilo, sabiendo que hice algo bueno, a callarme y ver a ese pobre bicho morir sin remedio. Conmovida, Daniela le explicó los pasos que seguirían las próximas semanas. Preparar a Tormenta para una posible cirugía, mantener la herida limpia y controlar la fiebre. No se anduvo con rodeos, el pronóstico era reservado y el caballo podría empeorar en cualquier momento. Pero si lograban estabilizarlo lo suficiente, un cirujano podría extirpar gran parte del tumor o al menos darle una oportunidad digna de recuperarse. Jacinto asintió, dispuesto a lo que fuera necesario. A medida que pasaban los días, algunos peones empezaron a notar cierta mejoría en Tormenta. Su respiración era menos entrecortada y el brillo opaco de sus ojos empezó a recobrar un leve destello de energía. Daniela, por su parte, se mantenía alerta a cualquier señal de crisis. Sabía que la noche era el momento más crítico. El caballo podía sufrir espasmos de dolor o hinchazón en la zona afectada. En las raras ocasiones en que lograba dormir, lo hacía con un oído pendiente de los relinchos que pudieran surgir desde el establo. Fue en una de esas vigilias nocturnas cuando recibió la llamada de la doctora Arreola, quien la puso en contacto con un cirujano veterinario llamado Augusto Maldonado. Conocido por operar casos complejos, el doctor Maldonado se mostró escéptico al principio, pues requería instrumental especial y un costo elevado que Daniela difícilmente podría cubrir. No obstante, la pasión de ella lo conmovió. Haré un descuento por el amor que le tienes a ese caballo, pero aún así, hablamos de una suma nada pequeña, advirtió. Necesitaremos un quirófano móvil, anestesia, al menos 2 asistentes y varios días de hospitalización. ¿Podrías alojarme en esa finca o hay que llevar al animal a otro lugar? Daniela guardó silencio unos instantes, consciente de que llevar a Tormenta fuera de la finca era impensable sin el consentimiento de don Cosme, pero si el patrón se negaba a financiar la operación, tampoco facilitaría un transporte especializado. Se mordió el labio inferior, pensando en las posibilidades. Finalmente, respondió con voz firme. Lo mejor sería operar aquí mismo. Me las arreglaré para acondicionar un área lo suficientemente limpia. Tengo un ayudante de confianza y podríamos improvisar un espacio en un establo vacío. Hizo una pausa breve. Del dinero, me encargo yo. Buscaré la forma de pagarlo, aunque me endeude durante años. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. Estaba dispuesta a poner en juego su futuro económico por salvar al caballo que se había convertido en su responsabilidad. Mientras colgaba el teléfono, un escalofrío de ansiedad la recorrió. Sentía la tensión de enfrentarse a un millonario capaz de aplastarla social y laboralmente si se enfadaba demasiado. Sin embargo, al imaginar los ojos de Tormenta y la forma en que reaccionaba a sus cuidados, se convenció de que era la decisión correcta. La gran pregunta era, ¿cómo convencer a don Cosme de permitir la cirugía en su propio rancho, con un quirófano móvil y todo el equipo que llegaría? Tal vez la respuesta pasaba por la discreción y la rapidez. Si preparaba el área de forma silenciosa y conducía la operación sin armar revuelo,
existía la posibilidad de que el patrón no se enterase hasta que fuera demasiado tarde para frenarla. O quizá, en un acto inesperado de humanidad, él cedería a la presión. Daniela no lo sabía, pero tenía claro que no se detendría. Tormenta merecía vivir sin dolor, y ella se había comprometido a luchar por ello. Despuntaba el alba cuando Daniela, con las ojeras marcadas por tantas noches de desvelo, se dispuso a preparar el espacio para la cirugía. El establo contiguo al de Tormenta parecía el lugar más apropiado, pues contaba con una puerta amplia para ingresar el equipo y una superficie relativamente limpia que podría desinfectarse. Jacinto ya estaba allí, recogiendo montones de paja antigua. Entre ambos improvisaron un almacén temporal donde guardaron los materiales que el doctor Maldonado exigiría para la operación. Aunque estaban decididos, el temor a que don Cosme irrumpiera en cualquier momento seguía presente. Con cada paso que daban, volteaban la vista hacia la casa principal, temiendo ver su figura robusta aparecer para detenerlos. Sin embargo, aquella mañana parecía silenciosa, y eso les dio un atisbo de esperanza. Para no levantar sospechas, Daniela se encargó de sus labores diarias con aparente normalidad. Revisó a las yeguas recién paridas, aplicó vacunas a unos potrillos juguetones y atendió a una yegua que cojeaba desde la noche anterior. Pero apenas tuvo oportunidad de escabullirse, corrió a supervisar el avance de Jacinto en la preparación del nuevo espacio. Ambos habían acordado iniciar la desinfección con soluciones antisépticas que la doctora Arreola había recomendado. Con estropajos y agua caliente, fregaron el piso hasta eliminar la suciedad incrustada. Aún así, temían que no fuera suficiente, pues una intervención quirúrgica de esa magnitud requería condiciones mucho más controladas. Mientras fregaba, Daniela tragaba su preocupación. Cualquier descuido podría provocar infecciones fatales para Tormenta, y el menor fallo echaría a perder todo su esfuerzo. Todo debía funcionar. Al día siguiente, un camión de reparto se detuvo en la entrada trasera de la finca. Nadie prestó demasiada atención, pues continuamente llegaban proveedores con pienso, forraje y otros suministros. Sin embargo, esta vez contenía las primeras cajas con material esterilizado que la doctora Arreola envió para la operación. Jacinto firmó los papeles de recepción y, en un abrir y cerrar de ojos, transportó los bultos al establo designado. Entre vendas, gasas, antisépticos y algunos medicamentos, se iba conformando un rudimentario bloque quirúrgico. Daniela sentía un nudo en la garganta al ver esos instrumentos llegar de manera clandestina. Si don Cosme se enteraba, no dudaba que intentaría impedirlo, pero cada caja nueva era un paso firme hacia la posibilidad de salvar al caballo escondido y devolverle su dignidad. Faltaba todavía. Entretanto, el doctor Maldonado confirmó por teléfono que llegaría en 3 días, acompañado por una asistente y el equipo necesario para efectuar la cirugía. Le explicó a Daniela que sería indispensable anestesiar por completo a Tormenta y que el procedimiento implicaba riesgos. El tumor parecía estar muy arraigado en tejidos sensibles y existía la posibilidad de que el caballo perdiera el ojo. Sin embargo, había esperanzas de extirpar la mayor parte del tejido enfermo y detener el avance de la infección. Daniela escuchó con atención cada detalle, tomando notas apresuradas, sintiendo a la vez un enorme alivio de saber que el médico había accedido a desplazarse. Esperaba que, con la ayuda de Jacinto y la discreción de peones, pudieran realizar la intervención sin que don Cosme intervenga antes de tiempo. El día previo a la llegada del cirujano transcurrió en un clima extraño. Algunos empleados notaban un movimiento inusual alrededor del establo vacío, preguntándose qué se tramaba. Daniela se esforzó por distraerlos, encargándoles tareas urgentes en las caballerizas lejanas, donde había potros recién nacidos.
Con la complicidad de Jacinto, logró que los curiosos se mantuvieran ocupados. Mientras tanto, Tormenta mostraba altibajos de salud. A ratos parecía más animado, pero luego se hundía en episodios de fatiga y respiración dificultosa. Daniela no se separó de él, vigilando cualquier cambio que indicara una crisis. Sabía que si el caballo empeoraba justo antes de la cirugía, todos los preparativos no servirían de nada. Esa noche, rezó en silencio para que la fuerza de Tormenta aguantara hasta la mañana siguiente. Su fe era intensa. Finalmente llegó el día señalado. A primera hora, un modesto camión se estacionó cerca del establo. De él descendió el doctor Maldonado, un hombre alto de facciones serias, y su asistente, una mujer joven con semblante concentrado. Traían consigo maletas metálicas repletas de instrumentos quirúrgicos y el equipo necesario para la anestesia. Jacinto los saludó con disimulo, temiendo que cualquier testigo pudiera correr a avisar a don Cosme. Sin perder tiempo, instalaron las lámparas portátiles y desinfectaron de nuevo el recinto. Daniela guió al doctor hasta Tormenta, que respiraba agitadamente. Maldonado inspeccionó al caballo con gesto grave. El tumor era grande y se extendía hasta la base del ojo, lo cual complicaba aún más la intervención. Sin embargo, no había vuelta atrás. Había que intentarlo de inmediato. Todo corría a prisa. La asistente preparó la anestesia, mientras Maldonado revisaba una lista mental de los pasos a seguir. Daniela, con un nudo en la garganta, acarició el cuello de Tormenta para transmitirle serenidad. El caballo, notando la actividad inusual, relinchó con cierto temor. Maldonado colocó con cuidado la vía para la anestesia endovenosa y tras unos segundos de tensión, el animal comenzó a adormecerse. Entre Jacinto y Daniela sostuvieron el cuerpo de Tormenta, evitando que cayera de forma brusca. Con la ayuda de sogas, lo acomodaron en un lecho de paja limpio y cubierto con sábanas estériles. El doctor se lavó meticulosamente las manos, se puso guantes y una mascarilla, y solicitó los bisturíes. La cirugía estaba a punto de comenzar, con el tiempo corriendo en su contra. Nadie podía fallar. Fuera del establo, el calor empezaba a subir. Algunos peones se preguntaban por qué Jacinto y la veterinaria habían cerrado con llave aquel lugar, pero estaban demasiado ocupados para insistir. Adentro, el doctor Maldonado efectuaba la primera incisión. Daniela observaba con el corazón acelerado, dispuesta a ayudar en lo que hiciera falta. La asistente pasaba pinzas y gasas con mano firme, mientras Jacinto secaba el sudor que corría por la frente del cirujano. El tumor resultó ser más extenso de lo que habían supuesto inicialmente, infiltrándose en zonas delicadas. El doctor Maldonado trabajaba con precisión milimétrica, extirpando fragmento a fragmento de tejido enfermo. De vez en cuando, una vena reventaba y la sangre manchaba los paños. El pulso de Tormenta se mantenía estable, pero cada minuto contaba. Todos contenían aire. En ese instante, un grito desde el exterior congeló las manos de Daniela. Alguien llamaba a la puerta del establo con golpes furiosos. Era nada menos que don Cosme, alertado por algún chisme o tal vez por simple curiosidad. El corazón de Daniela se encogió. Jacinto dudó un segundo, pero la veterinaria le indicó que no abriera. Dentro, no podían detener la operación. Cualquier interrupción en ese punto significaría la muerte del caballo. Mientras Maldonado continuaba trabajando, la asistente susurró con urgencia que controlaran la hemorragia. Daniela presionó con gasas limpias, sin apartar la vista de la puerta cerrada. Los golpes de don Cosme se volvieron más fuertes y su voz iracunda rompía el silencio del pasillo. Nadie sabía cuánto tiempo tendrían antes de que él irrumpiera. Todo pendía ahora. Maldonado cortó el último segmento del tumor y asintió.
Debían suturar de inmediato antes de que aumentara la hemorragia. Daniela soltó un suspiro contenido al ver que las dificultades, el objetivo principal estaba logrado. La mayor parte de la masa había sido extraída. Con manos temblorosas, la asistente alcanzó el hilo de sutura y el cirujano comenzó a cerrar la extensa herida. Afuera, la voz de don Cosme se oía como un trueno, exigiendo explicaciones con derribar la puerta si no le abrían. Jacinto intercambió una mirada de pánico con Daniela, pero ella negó con la cabeza. Tormenta estaba en ese instante crítico y no podían distraerse. Con cada puntada, la esperanza de salvarlo crecía, el peligro de ser descubiertos acechaba como una sombra. Terminar a tiempo, su destino ardía. La puerta retumbaba con un estrépito que resonaba dentro del establo, mezclándose con el zumbido de las lámparas y la respiración tensa de todos. Don Cosme golpeaba con furia, exigiendo entrar mientras Maldonado terminaba de suturar la extensa herida en el rostro de Tormenta. Daniela sentía cómo cada segundo se alargaba, temiendo que el patrón decidiera derribar la puerta y descubriera aquella escena de bisturíes, vendas ensangrentadas y un caballo anestesiado sobre la paja. Jacinto hacía esfuerzos por mantener la calma, limpiando el sudor de la frente del cirujano con un paño y lanzando miradas angustiadas hacia la sólida barricada improvisada. La asistente de Maldonado, concentrada en su labor, colocaba gasas para contener la hemorragia, mientras el doctor ajustaba los puntos de sutura con suma precisión. Cualquier interrupción en ese instante podría resultar fatal para el caballo. Tormenta seguía inmóvil, sumido en la anestesia profunda, sin conciencia de la tempestad que rugía a pocos metros. Daniela apretó los dientes y se obligó a respirar hondo. Debía mantener la cabeza fría. Lo más importante era salvar la vida de Tormenta. Ya lidiarían con la furia de don Cosme después. El tiempo corría y no había margen de error. «Ábranme de inmediato o haré pedazos esta puerta», bramó don Cosme. Su voz, cargada de rabia, retumbaba en cada pared de madera. Desde fuera, algunos peones se congregaban con curiosidad, temiendo que la situación se saliera de control. A pesar de los gritos, Maldonado no se detuvo. Su atención estaba clavada en la complicada sutura, uniendo cuidadosamente los bordes de piel y músculo para intentar salvar el tejido sano. Daniela, incapaz de escapar a su responsabilidad, se quedó a su lado, sosteniendo una linterna y ofreciendo la siguiente gasa tan pronto la anterior se empapaba de sangre. Jacinto, comprendiendo la magnitud del problema, se aproximó a la puerta con pasos cautelosos. No podía dejar que la tumbaran, o toda la operación se vendría abajo. Con la voz más calmada que pudo, se dirigió a don Cosme. «Patrón, espere un momento. Estamos manejando un asunto delicado». Pero antes de terminar la frase, un golpe seco lo interrumpió. Del otro lado, el hombre gritó que no quería explicaciones, que exigiría responsabilidades por lo que consideraba una traición. Jacinto retrocedió, tragando saliva y sintiendo cómo la tensión se volvía insoportable. Sin embargo, su lealtad hacia Daniela y Tormenta no flaqueó. En el interior, Maldonado concluyó finalmente las últimas puntadas y dejó escapar un suspiro de alivio. El tumor, o al menos la mayor parte de él, yacía en una bandeja metálica, rodeado de gasas ensangrentadas. La enorme cavidad que había quedado en la zona maxilar de Tormenta ahora estaba cubierta de suturas y apósitos. Aunque la cirugía había sido exitosa hasta ese punto, el caballo seguiría en grave riesgo si se producía una infección. Daniela se apresuró a administrar los antibióticos postoperatorios, mientras la asistente inyectaba analgésicos. Les aguardaban horas cruciales. Había que vigilarlo en su lento despertar. «Doctor, debo abrir la puerta», susurró Daniela,
con la voz cargada de ansiedad. Si él la derriba, todo puede salir peor. Maldonado asintió, comprendiendo que la confrontación era inevitable. Con una seña, indicó a su ayudante que siguiera comprobando los signos vitales del caballo y se puso en pie. Se quitó los guantes y la mascarilla, secando el sudor que perlaba su rostro. Jacinto observó a Daniela con preocupación. Sin embargo, la veterinaria enderezó los hombros. Era el momento de enfrentar a don Cosme y confiar en que la salvación de Tormenta pesara más que la furia del patrón. Con el corazón latiéndole con fuerza, Daniela giró la llave. La puerta se abrió de golpe, y don Cosme entró como un torbellino. Su rostro estaba encendido de indignación al descubrir al cirujano, la camilla improvisada y el caballo todavía inconsciente. El aire olía a desinfectante y sangre. Su mirada se posó en la bandeja con restos del tumor, y sus ojos se agrandaron de furia. «¿Cómo se atreven a usar mi propiedad para esta locura?», espetó, clavando la vista en Daniela. Ella, pese al miedo, se mantuvo firme. Sabía que no podía echarse atrás en ese punto. Maldonado avanzó un paso y habló con voz mesurada, intentando suavizar la situación. «Señor, soy el doctor Augusto Maldonado. Hemos realizado una cirugía mayor para extraer un tumor que estaba matando a su caballo. Entiendo su molestia, pero la vida del animal corría peligro inmediato. Si no lo operábamos hoy, podía morir». Don Cosme lo miró con desdén, como si su presencia fuera un insulto. «¿Y quién le dio permiso?». «No hizo falta», respondió Daniela, reprimiendo el temblor en su voz. «Usted dijo que no pondría un centavo y que me dejaba hacer lo que quisiera, pero que no estorbara». La rabia de don Cosme parecía aumentar con cada palabra. Miró a su alrededor observando la paja empapada de sangre y los botes de anestesia en el suelo. «En mis tierras mando yo», gruñó. «Nadie me engaña así». Estampó un puño contra el poste de madera más cercano y por un instante pareció querer lanzar todo por los aires. Jacinto dio un paso adelante intentando calmarlo, pero el patrón lo apartó bruscamente. «Usted, viejo, es un traidor. Lo veré después». Jacinto bajó la mirada, sintiendo que sus esperanzas de seguir trabajando allí se apagaban, pero no se arrepentía. Daniela sintió un escalofrío, pero levantó la barbilla para enfrentar la mirada de don Cosme. «Patrón, hice lo que debía como veterinaria. Tormenta estaba sufriendo. La cirugía era la única forma de salvarlo. ¿De qué sirve que tenga tantas caballerizas y trofeos si permite que un animal muera en agonía?» Sus últimas palabras resonaron con valentía en la atmósfera pesada. Don Cosme la fulminó con la mirada, y por un segundo el silencio se volvió asfixiante. En el fondo, algunos peones asomaban con temor, inseguros de si debían intervenir. El cirujano, mientras tanto, verificaba la presión sanguínea del caballo. «¿Sufriendo?», repitió don Cosme, casi escupiendo la palabra. «¿Acaso usted cree que soy un monstruo? Ese caballo era un mal negocio, un bulto más en mi hacienda. Pensé sacrificarlo, sí, pero mi decisión es mía, no suya». La veterinaria sintió un nudo en el estómago. «Usted tiene derecho a disponer de sus bienes, pero no a prolongar la tortura de un ser vivo», respondió con serenidad. «Yo me haré cargo de todos los costos. No le pediré nada, pero por favor, déjeme terminar el postoperatorio y recuperar a Tormenta. Si no, toda esta operación no habrá valido nada». Un denso silencio se extendió mientras don Cosme evaluaba la escena. A pesar de su enojo, parecía sorprendido por la audacia de Daniela. Observó al caballo inconsciente, con vendas cubriendo su rostro herido, y tal vez reconoció su propia crueldad. Con un gesto de desesperación se pasó la mano por el cabello. Finalmente, en un tono más bajo, dijo: «Bien,
Si ya lo operaron, que se quede. Pero no quiero ver problemas ni escándalos. Terminen de limpiar este desastre. En cuanto se recupere el animal, se van todos, ¿entendieron? Dio media vuelta, furioso, y salió sin mirar atrás. El aire se alivió en el establo en cuanto desapareció la figura autoritaria de don Cosme. Jacinto soltó un suspiro de alivio, y el doctor Maldonado se apresuró a retomar su labor. Era urgente estabilizar a Tormenta. Daniela, con las piernas temblando por la tensión, se arrodilló junto al caballo, tomando su pulso y respirando en sincronía con él. Más allá de las amenazas, se sentía victoriosa. Habían logrado extirpar el tumor que lo había condenado. Ahora venía lo más difícil, la recuperación. Mientras Jacinto y la asistente limpiaban la zona, Daniela agradeció en silencio por esa pequeña tregua. La madrugada siguiente el establo lucía en silencio tras la agitada jornada de la cirugía. Tormenta seguía anestesiado, aunque empezaba a mostrar tímidos signos de recuperación, pequeños espasmos en las patas y un ligero movimiento en las orejas. Daniela había pasado la noche en vela, vigilando a cada instante su respiración y tomando nota de su temperatura. El doctor Maldonado, exhausto después de la operación, descansaba en un catre improvisado a un costado del establo, mientras su asistente confirmaba que todos los instrumentos se hubiesen limpiado y guardado de forma adecuada. Jacinto, por su parte, continuaba atendiendo las necesidades más urgentes de la finca para evitar suscitar más sospechas. Aún así, la tensión era palpable. Todos sabían que, en cualquier momento, don Cosme podía irrumpir nuevamente y exigir explicaciones. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la herida de Tormenta, Daniela exhaló un suspiro de alivio. La zona suturada se mantenía estable, sin un sangrado excesivo. Aún así, el riesgo de infección estaba presente, y la veterinaria se dispuso a limpiar el área con una solución antiséptica que había llegado en cajas días atrás. Bajo la mirada atenta de Maldonado, retiró cuidadosamente las gasas viejas y colocó vendajes limpios. Aunque el caballo seguía inconsciente, su respiración era más regular. Aquel era un primer paso hacia la recuperación, pero todavía quedaba un largo camino. La veterinaria recordaba las advertencias del cirujano. Si se presentaban complicaciones, sería necesario intervenir de nuevo. Con cada minuto que pasaba, Daniela sentía la responsabilidad crecer como un peso sobre sus hombros. Don Cosme había dejado claro su descontento, y aunque no había detenido la cirugía, no era garantía de que toleraría el postoperatorio por mucho tiempo. Jacinto le había advertido que el patrón podía cambiar de humor con facilidad, sobre todo si recibía presiones de otros hacendados o socios curiosos. Aún así, cada vez que Daniela contemplaba el rostro vendado de Tormenta, se convencía de que todo aquel esfuerzo valía la pena. No podía ceder, no cuando el caballo había sobrevivido a una intervención tan compleja y merecía la oportunidad de sanar en un entorno seguro. La doctora Arreola, quien había cooperado desde la distancia con medicamentos y suministros, llamó por teléfono para conocer el estado del paciente. Daniela le relató con detalle cómo se desarrolló la operación, describiendo la magnitud del tumor extraído. Al otro lado de la línea, Arreola dejó escapar una exclamación de sorpresa y admiración. Felicitó al doctor Maldonado y, por supuesto, a Daniela misma por su coraje. Sin embargo, le recordó que en las próximas 72 horas se decidiría el futuro de Tormenta. Si el caballo superaba ese lapso, sin infección grave ni complicaciones respiratorias, habría esperanzas reales de que regresara a una vida relativamente normal. Daniela tomó nota de nuevas recomendaciones y agradeció el apoyo de su colega. Mientras tanto, Jacinto decidió mantenerse alerta en los alrededores del establo,
vigilando cualquier visita inesperada de don Cosme. El anciano veía con cierto orgullo el trabajo meticuloso de Maldonado y de la veterinaria: cambiar vendas, inyectar antibióticos, anotar los signos vitales de Tormenta, todo ello con un cuidado casi paternal. La herida, aunque enorme, estaba protegida por apósitos y compresas frías para reducir la inflamación. A ratos, el caballo emitía pequeños relinchos que evidenciaban su molestia o su confusión al no entender lo que sucedía. Cada vez que eso ocurría, Daniela se inclinaba para susurrarle frases suaves en un intento de calmar sus temores. Para ella, aquel sufrimiento no era un simple inconveniente, sino un recordatorio de la urgente necesidad de ofrecerle una segunda oportunidad. Por su parte, el doctor Maldonado no se quedó de brazos cruzados. Además de supervisar las curaciones, dedicaba tiempo a examinar el resto del cuerpo de Tormenta en busca de cualquier otro signo de complicaciones. Auscultaba su corazón, palpaba sus extremidades y comprobaba si la circulación sanguínea fluía correctamente. También estableció un protocolo estricto. Cada 4 horas se le suministrarían fármacos para el dolor y cada 6 se le administraría un antibiótico diferente para abarcar un espectro más amplio de bacterias. Maldonado estaba convencido de que la clave para la recuperación de Tormenta sería la constancia y la disciplina. Sabía, sin embargo, que el mayor desafío no vendría únicamente de la parte médica, sino de la actitud volátil del dueño de la finca. Esa misma tarde, cuando el calor se hacía más intenso, don Cosme apareció en los alrededores. Acompañado por 2 de sus hombres de confianza, inspeccionó el establo donde yacía el caballo. Jacinto se apresuró a advertir a Daniela, y ella, con el corazón palpitando de inquietud, se preparó para la confrontación. Sin embargo, al entrar y ver a Tormenta con el vendaje limpio, respirando de forma un tanto más estable, el patrón se limitó a fruncir el ceño. No dijo nada y su mirada recorrió la estancia con altivez, como evaluando si todo seguía bajo su control. Finalmente solo soltó un bufido y se marchó, dejando a sus hombres rezagados unos instantes. Nadie supo interpretar si aquello era un signo de resignación o solo la calma antes de la tormenta. Los días siguientes se convirtieron en una rutina extenuante pero llena de pequeños logros. Tormenta comenzó a abrir los ojos con más frecuencia, aunque la zona intervenida seguía inflamada. Con paciencia, Daniela le ofrecía comida blanda y agua fresca, observando con alivio que poco a poco el apetito del caballo despertaba. Los medicamentos parecían surtir efecto, y la fiebre, que en un principio amenazaba con dispararse, se mantenía dentro de límites manejables. Maldonado comprobó que las suturas no se hubieran soltado y se mostró sorprendido de la rapidez con que el tejido cicatrizaba, a pesar de la gravedad inicial. Cada una de esas señales positivas era motivo de optimismo para el pequeño grupo que cuidaba del paciente con tanta dedicación. Aún así, no todo era tranquilidad. Cada vez que se escuchaban pasos o voces en la lejanía, Daniela temía ver a don Cosme oír reproches de los capataces. Sabía que el millonario no toleraba la desobediencia y que, a sus ojos, la operación de Tormenta había sido una humillación. Algunas noches, la veterinaria apenas conciliaba el sueño, temiendo que el patrón ordenara que sacaran al caballo en mitad de la noche para sacrificarlo sin piedad. Jacinto también vivía en constante tensión, sabiendo que su empleo pendía de un hilo. Sin embargo, ambos coincidían en una misma certeza. El simple hecho de ver a Tormenta levantar la cabeza para recibir una caricia o relinchar en busca de atención les confirmaba que habían elegido el camino correcto. La esperanza crecía con cada minuto. En el fondo, sabían que el verdadero reto apenas comenzaba, pero al menos Tormenta respiraba con la libertad que tanto había necesitado.
Con el paso de los días, Tormenta mostró señales alentadoras de recuperación. Poco a poco, fue abriendo los ojos con más frecuencia, y aunque seguía teniendo dificultades para incorporarse, cada intento revelaba un atisbo de mejora. Daniela aprovechaba cualquier momento de lucidez del caballo para susurrarle palabras de ánimo, acariciarle el lomo y asegurarse de que, a pesar de los vendajes, él se sintiera acompañado y querido. Jacinto observaba esos gestos con un aprecio silencioso, pues no recordaba haber visto nunca a alguien entregarse con tanta devoción al cuidado de un animal. El anciano, sintiéndose responsable por la seguridad de Daniela, se mantenía alerta a la presencia de don Cosme, temiendo que una ráfaga de mal humor desbaratara los avances logrados. El establo donde se hallaba Tormenta se había convertido en un pequeño refugio, un mundo aparte donde la compasión y la esperanza prevalecían sobre el temor. Incluso el doctor Maldonado, que en un principio se mostró distante por la presión y el riesgo de la operación, empezó a visitar al caballo con cierta ternura en la mirada. Si bien su carácter seguía siendo serio y pragmático, cada tarde se quedaba unos minutos más de lo necesario, revisando los signos vitales de Tormenta y felicitando a Daniela por la pulcritud con que llevaba las curaciones. Era un esfuerzo constante, pero cada cambio de gasas, cada aplicación de antibiótico y cada limpieza de la herida representaban un paso más hacia la sanación. Mientras tanto, la rutina diaria en la finca persistía. Los peones seguían atendiendo las caballerizas más lejanas, alimentando a los ejemplares de carrera y asegurándose de que el orden reinara en los potreros. Nadie ignoraba la existencia de aquel caballo en recuperación, aunque la mayoría prefería mantener distancia por temor a las posibles represalias de don Cosme. Solo un reducido grupo de hombres, simpatizantes de Daniela o agradecidos con Jacinto por su amabilidad de tantos años, se acercaba a veces para preguntar si podían ayudar en algo. La veterinaria, agradecida, les encomendaba tareas simples, como traer agua limpia o desechar gasas usadas. El cerco de silencio alrededor de Tormenta actuaba como una barrera protectora, aunque frágil. Cierta tarde, mientras Jacinto regresaba de repartir forraje, se cruzó con don Cosme en el camino que unía la residencia principal con los establos. El patrón, sin molestarse en disimular su desprecio, lo miró con dureza y le recordó que aún no había olvidado su traición. Jacinto, con la voz entrecortada, se excusó diciendo que él solo quería evitar que un ser indefenso muriera entre sufrimientos. Don Cosme, altivo, espetó que nadie tenía derecho a cuestionar sus decisiones. Al despedirse con un ademán brusco, advirtió que no toleraría más insolencias y que, si no fuera porque la veterinaria al menos atendía a los otros caballos, ya habría echado a ambos sin miramientos. El anciano sintió un escalofrío de angustia, pero se obligó a mantener la compostura y a seguir adelante, decidido a no dejarse amedrentar. Cuando Jacinto transmitió esas palabras a Daniela, ella reflexionó sobre la vulnerabilidad de su posición. Sabía que el tiempo estaba contado y que bastaría un solo arranque de furia de don Cosme para obligarla a dejar la finca. Sin embargo, mirar el rostro vendado de Tormenta y la expresión confiada con que la buscaba en cada visita era suficiente para reafirmar su compromiso. Tenía que lograr que el caballo se recuperara hasta el punto de poder valerse por sí mismo. Solo así, quizá, el patrón desistiría de sacrificarlo y lo dejaría vivir en paz. Mientras tanto, no había otra opción que perseverar. La rutina de cuidados se tornó cada vez más exigente. El doctor Maldonado ajustó las dosis de medicamentos, incrementando la frecuencia de ciertos antibióticos para combatir mejor las bacterias que amenazaban con infectar la extensa herida. Daniela, mientras tanto, notó que Tormenta comenzaba a moverse con mayor soltura,
reaccionando al roce de sus manos y hasta intentando apoyarse en sus 4 patas para incorporarse. Esos intentos eran torpes y breves, pero resultaban un síntoma inequívoco de que la fortaleza interna del caballo seguía intacta. La veterinaria, cauta, no quería forzarlo a dar pasos que pudieran reabrir las suturas, así que optaba por mantenerlo dentro del establo, lejos de miradas indiscretas y de movimientos bruscos. Conforme la herida cicatrizaba, surgió otro desafío. El rostro del caballo quedaría marcado de por vida, y era probable que no recuperara la visión completa en el ojo afectado. Maldonado, examinándolo con detenimiento, explicó que una porción del tejido cercano a la órbita ocular se había visto muy dañada por el tumor. Aún así, Tormenta distinguiría luces y sombras, y si la inflamación bajaba lo suficiente, tal vez conservaría parte de la visión lateral. Daniela sintió un nudo en la garganta al pensar en la secuela irreparable, pero también supo que, pese a ello, la vida de Tormenta se había salvado, y en ese momento, una cicatriz representaba un precio justo por el inmenso regalo de seguir respirando. Las semanas transcurrieron, y Tormenta, ya sin fiebre, empezó a exigir más comida. Su apetito creció de forma notoria, y la veterinaria hubo de ajustar la cantidad de forraje y complementos vitamínicos. Por la mañana, el caballo relinchaba con impaciencia, como si reclamara su ración. Por la tarde, buscaba ponerse en pie y dar algunos pasos en el interior del establo. Para evitar un sobreesfuerzo, Jacinto le construyó un pequeño corralón anexo, delimitado con tablas limpias, donde Tormenta pudo caminar unos metros sin riesgo de tropiezos. Aquella libertad controlada fue un bálsamo para el ánimo del animal, que ahora movía la cola y asomaba la cabeza cuando alguien se acercaba. Un día, mientras Daniela cambiaba los vendajes, Tormenta la sorprendió al alzar el hocico para restregarlo contra su brazo. Fue un gesto de afecto inequívoco que conmovió a la veterinaria hasta las lágrimas. El caballo, que antes evitaba cualquier contacto por el dolor que padecía, parecía agradecer de un modo silencioso la dedicación que habían puesto en salvarlo. Ese momento íntimo, presenciado solo por Jacinto, quedó grabado en la memoria de ambos. Para el anciano, simbolizaba la confirmación de que ningún sacrificio había sido en vano. Para ella, en cambio, era el impulso necesario para seguir luchando contra un patrón implacable. La buena noticia llegó la mañana en que Maldonado, tras una revisión exhaustiva, declaró que Tormenta estaba lo bastante estable como para suspender uno de los antibióticos y reemplazarlo por un fármaco de cobertura más específica. Eso significaba que la infección estaba controlada. Aún así, recomendó no bajar la guardia y mantener el protocolo de limpieza. Daniela, emocionada, celebró la noticia con un leve aplauso, contagiando su alegría a Jacinto. El anciano esbozó una sonrisa aliviada, pero sabía que el caballo no estaría del todo a salvo, mientras don Cosme considerara que su presencia era una molestia o un gasto innecesario. Con la intención de asegurar un futuro para Tormenta, Daniela empezó a idear un plan. Entendía que quedarse indefinidamente en la finca de don Cosme era arriesgado. Tarde o temprano, el millonario forzaría su salida y quizá ordenaría deshacerse del animal. Si Tormenta alcanzaba la recuperación total, podría trasladarlo a un lugar más seguro, tal vez un rancho de algún conocido o un refugio de equinos que estuviese dispuesto a acogerlo. Sin embargo, todo dependía de encontrar contactos fiables y de asegurarse de que el caballo estuviera en condiciones de soportar un viaje largo. Jacinto, siempre dispuesto a ayudar, ofreció a Daniela algunos nombres de granjas cercanas donde los dueños tenían fama de amar a los caballos, pero ninguno de ellos contaba con grandes recursos económicos. La veterinaria,
Consciente de que necesitaba explorar distintas opciones, comenzó a tejer redes de apoyo. Llamaba a colegas de la región, explicando la situación y pidiendo sugerencias. Algunos se mostraban conmovidos, pero dudaban de sus posibilidades de convencer a don Cosme de que cediera el caballo. Otros ofrecían donaciones modestas para costear transporte o medicinas. Poco a poco, Daniela comprendió que la bondad existe en rincones insospechados y que quizá no todo estaba perdido. Le bastaba con mantener a salvo a Tormenta un poco más, hasta consolidar un plan de escape o adopción. Así, entre la determinación de Daniela, la ayuda discreta de Jacinto y el tesón del propio caballo, las semanas siguieron transcurriendo. Tormenta, con el rostro parcialmente cicatrizado, comenzaba a recuperar masa muscular y a caminar con una seguridad sorprendente, a pesar de la limitación visual. Cada paso que daba era una victoria en un campo minado de incertidumbre. Mientras tanto, el ambiente en la finca se tornaba cada vez más hostil. Los capataces se mostraban recelosos, y los peones, aunque amigables con la veterinaria, se cuidaban de no manifestar un apoyo demasiado explícito. En las noches, Daniela soñaba con el día en que Tormenta pudiera galopar en campo abierto, sin cadenas ni temores, lejos de las órdenes frías de don Cosme. En sus ensoñaciones veía al caballo con el pelaje reluciente, libre de vendajes, trotando al aire libre con una alegría nueva, como si toda la oscuridad hubiese quedado atrás. Sin embargo, al despertar, la realidad volvía con su carga de preocupación. No ignoraba que, si el patrón despertaba con un mal presentimiento, podía destruirlo todo en cuestión de horas. Tenía la sensación de caminar sobre una cuerda floja, donde cada movimiento debía ser preciso para no precipitarse al abismo. Lo único claro era que Tormenta había demostrado su voluntad de vivir y que cada nuevo amanecer lo encontraba con mayor fortaleza. Su espíritu, incansable, se reflejaba en la forma en que se acercaba a la puerta del establo, en la curiosidad con que movía la cabeza al percibir voces nuevas, y en ese relincho enérgico que le dedicaba a Daniela cuando ella entraba con un cubo de comida fresca. Pese a las cicatrices, el caballo parecía renacer, forjando un lazo irrompible con la veterinaria que había arriesgado tanto por él. Juntos, se habían convertido en un símbolo de esperanza en medio de la opulencia y el silencio forzado, un recordatorio viviente de que la compasión puede florecer incluso en las sombras del poder. El alba llegó con su tibia luz, y Daniela, tras una noche de sueño intranquilo, se encaminó al establo donde Tormenta dormía. Aunque la preocupación no la abandonaba, la sensación de ver al caballo cada vez más fuerte le infundía un ánimo renovado. Al entrar, percibió de inmediato su relincho suave, casi un saludo a la presencia que se había convertido en su protectora incondicional. Como de costumbre, comenzó revisando los vendajes para asegurarse de que la herida siguiera limpia y la inflamación no hubiera empeorado durante la madrugada. Después, cepilló con cuidado el pelaje castaño, notando que los huesos de Tormenta se marcaban menos bajo su piel. Eso significaba que recuperaba peso y con ello la vitalidad que alguna vez tuvo en tiempos mejores. Con ternura, la veterinaria le ofreció un poco de forraje fresco mezclado con un suplemento vitamínico que había preparado la tarde anterior. Tormenta comió lentamente, pero sin rechazar la comida, lo cual confirmó que su apetito continuaba creciendo. Luego Daniela revisó las suturas de la cirugía, palpando con cuidado en busca de bultos duros o signos de infección. Afortunadamente, no encontró nada alarmante, así que limpió la zona con solución antiséptica y aplicó un ungüento suave para evitar la resequedad. Cada movimiento lo hacía despacio, hablándole al caballo en voz baja, como si sus palabras pudieran disipar cualquier rastro de dolor.
Sentía que, a su manera, Tormenta entendía y respondía con leves relinchos. Esa conexión sincera se volvía más fuerte a cada instante, regalándole a ella una paz indescriptible. Mientras salía del establo, Jacinto la llamó con un gesto de urgencia. «Señorita, parece que don Cosme está de un humor terrible hoy. Se la ha pasado recorriendo las caballerizas y preguntando por usted», susurró con preocupación. Daniela asintió, tragando el nudo que sentía en la garganta. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse otra vez al patrón, quien, a pesar de haber permitido el postoperatorio, no toleraría eternamente la insolencia de haber intervenido a su caballo sin autorización. Aún así, no podía darse el lujo de detener su labor. Si Tormenta mostraba alguna recaída, el mínimo error podría desencadenar una infección fatal. Decidida, respiró hondo y siguió a Jacinto hacia las trojes, donde guardaban pienso y medicinas, para planear la siguiente fase de cuidados intensivos. El reloj corría. Antes de que pudieran organizar un plan, escucharon pasos firmes acercándose por el corredor. Don Cosme apareció con el ceño fruncido, acompañado por uno de sus capataces más fieles. Sin rodeos, exigió saber en qué estado se encontraba el famoso caballo. Daniela no retrocedió. Explicó con su voz más serena que Tormenta se recuperaba satisfactoriamente, pero aún necesitaba días o semanas de reposo antes de poder retomar una vida normal. ¿Vida normal?, bufó el hacendado. Ese bicho no volverá jamás a ser lo que era. Solo quiero saber cuánto más he de aguantar esta farsa. Jacinto se atrevió a interceder, diciendo que la veterinaria obraba por el bienestar de la hacienda. Don Cosme apenas lo miró de reojo, pero al menos no dio la orden de expulsarlos en ese instante. «Voy a darles un plazo limitado, doctora», dijo finalmente el patrón, apuntando con el dedo hacia Daniela. «Si en 2 semanas ese caballo no demuestra ser útil o no presenta una mejoría contundente, lo mandaré sacrificar. Ni un día más. ¿Entendido?» Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero mantuvo la compostura. «Sí, señor, entiendo». Su mirada le dejó claro que esa respuesta era la única posible. En su interior, sin embargo, ya calculaba estrategias para sacar a Tormenta de la finca si las cosas se ponían peor. Jacinto agachó la cabeza, temiendo que aquella sentencia fuera un ultimátum inquebrantable. El hacendado se marchó sin esperar una réplica, dejando un silencio tras de sí. Daniela y Jacinto se observaron con preocupación, conscientes de que el reloj seguía corriendo sin piedad. Tras aquel ultimátum, Daniela se reunió con el doctor Maldonado y le puso al tanto de la situación. El cirujano frunció el ceño, reconociendo que los plazos eran muy ajustados para asegurar una rehabilitación plena. Sin embargo, también admitió que, si Tormenta seguía respondiendo igual de bien, en 2 semanas podría estar lo bastante fuerte como para caminar sin vendajes y demostrar que no era un caso perdido. Maldonado ofreció visitar la finca cada 3er día para ajustar medicinas y supervisar ejercicios suaves de movilidad. Daniela aceptó gustosa, consciente de que cada paso debía ser calculado. No solo luchaban contra las posibles recaídas de Tormenta, sino contra la impaciencia de don Cosme. Jacinto, por su parte, ofreció reforzar el corral anexo y acompañar al caballo en pequeños paseos guiados. En los días siguientes, Tormenta sorprendió a todos con su determinación. Bajo la guía de Daniela y la supervisión de Maldonado, comenzó a dar vueltas lentas alrededor del corral, ejercitando las patas con pasos cuidadosos. Al principio, flaqueaba un poco y se detenía para recuperar el aliento, pero pronto adquirió cierta soltura. Lo más impresionante era su ánimo. Relinchaba con energía cuando veía la silueta de Daniela y hasta meneaba la cola al sentir el sol sobre su lomo.
Aquella actitud esperanzadora se contagiaba a todos los que se acercaban al establo, generando comentarios positivos entre algunos peones. Los capataces notaron que el caballo se veía frágil antes. Daniela, emocionada, llevaba un registro pormenorizado de sus progresos, dispuesta a mostrarle a don Cosme que Tormenta no era un estorbo. Sin embargo, el ambiente en la finca continuaba enrarecido. Don Cosme parecía cada vez más impaciente, y la noticia de que Tormenta se movía con relativa soltura no bastaba para mejorar su humor. Corrían rumores de que mantenía llamadas constantes con socios que exigían ver avances significativos o, de lo contrario, preferían cerrar tratos en otras haciendas más prósperas. Para él, la presencia de un caballo con cicatrices notorias resultaba una mancha en su imagen de éxito y prestigio. Daniela, lejos de amilanarse, decidió reforzar el plan de rehabilitación. Habló con Maldonado para introducir ejercicios de estiramiento, una dieta más rica en proteínas y una rutina de caminatas graduales. Si en esas 2 semanas Tormenta mostraba la recuperación anunciada, don Cosme tendría menos argumentos para cumplir su amenaza de sacrificarlo. Las jornadas que siguieron fueron agotadoras, pero llenas de pequeños triunfos. Por la mañana, Tormenta practicaba caminar alrededor del corral con un arnés suave, conducido por Jacinto o por la propia Daniela. Al mediodía, descansaba un par de horas, mientras ella aprovechaba para atender a otros caballos de la finca y para gestionar llamadas con refugios potenciales. Al caer la tarde, se reanudaban los ejercicios y revisiones. Con cada paso, el animal demostraba un coraje, su lomo se erguía con más firmeza y en sus relinchos resonaba un eco de victoria. Incluso la herida del rostro cicatrizaba gradualmente, dejando a la vista una marca, pero sin rastros de infección. Maldonado se mostró optimista, insistiendo en la disciplina Daniela. Por su parte, veía ese progreso una señal de esperanza. Sin embargo, en la mente de Daniela persistía el temor de que don Cosme no cumpliera su palabra y decidiera deshacerse de Tormenta antes de que pasaran las 2 semanas. Para proteger al caballo, comenzó a contactar a viejos amigos y colegas preguntándoles si alguno podría ofrecer un refugio seguro. Las respuestas eran cautelosas. Pocos se atrevían a contrariar a un hacendado influyente, menos aún acoger un animal con un pasado conflictivo. Aún así, la esperanza no se apagó. Daniela tenía claro que la lealtad a Tormenta estaba por encima de cualquier amenaza. Cada atardecer, mientras comprobaba la respiración del caballo, organizaba los medicamentos para el día siguiente, repetía en voz baja su promesa: «No permitiré que te hagan daño». Entre el olor a heno y el rumor del viento, aguardaba con el corazón en vilo. Los días transcurrían con una mezcla de esperanza y ansiedad. Cada vez que Daniela preparaba a Tormenta para los ejercicios matutinos, sentía en su interior la presión de aquel límite impuesto por don Cosme. Faltaba poco más de 1 semana para que se cumpliera el plazo de 2 que él había establecido, y aunque los progresos del caballo eran notables, nada garantizaba que el patrón reconsiderara su dureza. Aún así, el ambiente en torno al corral era diferente. Varios peones se asomaban con curiosidad para contemplar cómo aquel caballo, antes considerado un caso perdido, se aferraba con fuerza a la vida. Se corría la voz de que Tormenta tenía un carácter noble y una voluntad poderosa, y algunos incluso murmuraban que tal vez, en el fondo, don Cosme acabaría sorprendiéndose del cambio. Aquel jueves por la mañana, el doctor Maldonado llegó puntual para su revisión. Daniela lo recibió con un saludo cordial, casi ansioso por saber su veredicto. Tras evaluar cuidadosamente la cicatriz en el rostro de Tormenta, comprobar su temperatura y auscultar su corazón, el cirujano asintió satisfecho. La herida se veía sana y libre de supuración,
y el caballo presentaba un pulso estable. No es frecuente una recuperación tan rápida en este tipo de casos, explicó Maldonado, acariciando con suavidad la crin de Tormenta. Pero creo que su empeño y tus cuidados constantes han hecho la diferencia, Daniela. Solo debemos mantener la rutina para que se fortalezca más. Ante esas palabras, la veterinaria sintió un alivio inmenso. Miró a Jacinto, que se hallaba a un costado, y ambos se sonrieron con complicidad. Aún había motivos para creer que todo podría salir bien. Durante la tarde, Daniela decidió llevar a Tormenta al corral principal, un espacio más amplio con suelo firme, donde podría moverse con mayor libertad. Con ayuda de Jacinto, abrió la puerta y guió al caballo por los senderos de la finca, siempre pendiente de que no se alterara. Al llegar, soltó las riendas lo suficiente para que explorara el lugar por su cuenta, aunque no sin vigilarlo de cerca. Para sorpresa de todos, Tormenta no se mostró asustado. Caminó despacio, examinando el terreno, y hasta relinchó un par de veces cuando se encontró cerca de otros caballos. Algunos de los ejemplares de carrera al principio parecieron recelosos ante la presencia de aquel animal con vendajes parciales y un ojo algo lastimado. Sin embargo, Tormenta mantuvo una actitud tranquila y pronto la tensión se disolvió. Daniela no pudo evitar sentir una punzada de orgullo. Ese semblante sereno demostraba que, pese a su pasado doloroso, el caballo aún conservaba su dignidad. La escena, sin embargo, no pasó inadvertida. Desde el balcón de la casa principal se asomó don Cosme, escoltado por un par de socios que habían llegado aquella tarde para conversar sobre nuevos negocios. El hacendado señaló con cierto desdén a Tormenta, como explicándoles por qué había tanto revuelo en sus establos. Los visitantes parecían curiosos, pero no del todo convencidos de que un caballo con cicatrices pudiera aportarles beneficio alguno. Daniela notó que el patrón los observaba y optó por seguir con calma su trabajo, intentando aparentar normalidad. No quería provocar otro enfrentamiento innecesario. Sin embargo, la simple mirada del patrón bastó para que un escalofrío le recorriera la espalda. Faltaban pocos días para que expirara el plazo, y seguía sin un plan definitivo para asegurar el destino de Tormenta si las cosas se torcían. Al atardecer, cuando la luz se tornó dorada sobre los prados, Daniela condujo a Tormenta de regreso al corral pequeño donde descansaba por las noches. Lo cepilló y revisó de nuevo sus patas, confirmando que no hubiera torceduras. El caballo disfrutaba de esas atenciones con la calma de quien se siente protegido, y en ocasiones inclinaba la cabeza hacia ella, buscando su cercanía. Jacinto apareció con un balde de agua limpia y se quedó contemplando la escena. «Todavía recuerdo el día en que lo encontré casi a oscuras en aquel establo», murmuró sacudiendo la cabeza. El patrón solo veía un gasto inútil. «Es increíble lo que ha cambiado todo». Daniela asintió, sin borrar la sonrisa de sus labios. Sin embargo, en su interior persistía la duda de si cambiaría también la opinión del dueño. Estaban jugándose mucho. Esa noche, mientras la veterinaria ordenaba sus notas en la casita de huéspedes, recibió una llamada inesperada. Era un contacto que había conseguido a través de la doctora Arreola. Un hombre llamado Leandro, quien dirigía un pequeño santuario para caballos rescatados a unas cuantas horas de distancia, había escuchado la historia de Tormenta y estaba dispuesto a acogerlo, siempre que Daniela encontrara la forma de trasladarlo y, de ser posible, asumiera algunos costos veterinarios iniciales. La noticia le encendió el alma de esperanza. Al día siguiente, acordó con Leandro que si las cosas se complicaban en la finca, ella lo contactaría para planear el viaje cuanto antes. Daniela se fue a dormir con el corazón más liviano. Al menos,
Ahora contaba con un destino alternativo para el caballo si don Cosme decidía cumplir su amenaza. Al amanecer, reanudó la rutina, pero esta vez con una determinación renovada. No perdería de vista el reloj. Si don Cosme no concedía una oportunidad real a Tormenta, ella se encargaría de sacarlo de allí antes de que fuera demasiado tarde. Mientras cepillaba su suave pelaje, Jacinto le comentó que el patrón había estado discutiendo hasta tarde con sus socios y que se escucharon voces airadas sobre gastos inesperados y caballos que no producían. Daniela sintió una punzada de angustia, pero también recordó que ya no estaba atrapada sin opciones. Tenía un refugio esperando, un lugar donde Tormenta podría vivir sin miedo. Solo necesitaba el coraje suficiente para llevar a cabo la huida si se presentaba la ocasión. Pasaron 2 días sin que don Cosme se presentara en el establo. Parecía ocupado en compromisos externos, y eso dio un margen de relativa tranquilidad para intensificar los ejercicios de rehabilitación. Bajo la supervisión de Maldonado, Tormenta empezó a trotar ligeros trayectos, siempre con cautela, pero demostrando que la fortaleza de sus músculos no estaba del todo perdida. Daniela se maravillaba al verlo moverse con ese porte elegante que, aunque marcado por las cicatrices, evocaba la gallardía de un auténtico corcel. El doctor Maldonado, impresionado, comentaba que aquel caballo no solo tenía un físico resistente, sino un espíritu inquebrantable. Con cada trote, Tormenta dejaba atrás el pasado de encierro y sufrimiento, reclamando su derecho a existir. Finalmente, la mañana del 13º día desde el ultimátum llegó con un sol radiante y un aire que prometía una jornada calurosa. Daniela despertó con un nudo en el estómago, consciente de que el tiempo casi se había agotado. Al vestir su atuendo de trabajo, repasó mentalmente cada detalle: la fuerza de Tormenta, las lesiones que habían sanado, la nueva cicatriz que, sin dejar de ser notoria, mostraba un tejido rosado y firme. Se dijo a sí misma que tenían argumentos para convencer a don Cosme de que el caballo ya no era un caso perdido. Sin embargo, en su fuero interno, presentía que las emociones del patrón superaban cualquier razonamiento lógico. Tocó la pequeña agenda donde guardaba el número de Leandro y salió decidida a cumplir la rutina de aquel día crucial. Jacinto la aguardaba en la puerta del establo. «Anoche oí al patrón hablar de ti otra vez», le susurró. «Dice que hoy vendrá a ver al caballo. No sé qué tan dispuesto esté a escuchar razones». Daniela le dio una palmada cariñosa en el hombro, valorando su lealtad. Respondió que harían lo posible para mostrar el avance de Tormenta. Luego, si era necesario, usaría su última carta, el refugio de Leandro. Procedieron a sacar al caballo y a guiarlo hacia un corral mayor, donde podría lucir sus mejores pasos ante el temido veredicto. Tormenta, sin saber de ultimátums, caminó con la misma serenidad de siempre, ofreciendo de vez en cuando un relincho atento a las caricias de su cuidadora. Al mediodía, don Cosme apareció. Lucía un semblante hosco y llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría gran parte del rostro, pero no la expresión adusta. Detrás de él venían 2 hombres trajeados, quizá inversores o capataces de alto rango, y un pequeño séquito de curiosos que se mantenían a distancia prudente. Sin mediar saludo, el hacendado exigió a Daniela que mostrara si ese caballo medio tuerto realmente servía para algo. La veterinaria sintió que su corazón se aceleraba. Con la barbilla alta, explicó con calma que Tormenta había desarrollado fuerza y resistencia y que, pese a su cicatriz, podía trotar sin problemas. Fue entonces que abrió el corral y dio una señal suave, indicándole al animal que se moviera. Tormenta inició un trote ligero con la cabeza erguida, como si supiera que todos los ojos estaban puestos en él. Pasó cerca de los inversores, que lo observaron con aire de sorpresa,
al ver la gracia de sus movimientos. Era cierto que la herida en el rostro saltaba a la vista, pero la elegancia y el porte del caballo resultaban innegables. Don Cosme observó sin decir palabra. Cuando Daniela le detalló cómo Tormenta había pasado de estar moribundo a trotar así en solo un par de semanas, el patrón mantuvo la mandíbula apretada. A su lado, uno de los hombres trajeados expresó con franqueza que el caballo tenía buen porte y que quizá, con un entrenamiento adecuado, podría servir para exhibición o incluso enganche liviano. Daniela percibió una chispa de curiosidad en la mirada del hacendado, aunque no se atrevió a ilusionarse demasiado. Solo guardó silencio, esperando que la escena hablara por sí misma. Finalmente, tras largos minutos, don Cosme se adelantó con paso lento, sin apartar la vista de Tormenta. No felicitó a nadie ni expresó entusiasmo alguno. En cambio, frunció el entrecejo y murmuró: «Bueno, por lo menos ya no es un cadáver ambulante». Y se dirigió a Daniela con sequedad: «Si insistes en mantenerlo, que sea por tu cuenta. En esta finca no quiero un caballo inútil. Pero si me demuestras que puede aprender algo de valor, lo pensaré». Dicho eso, giró sobre sus talones y se marchó con su séquito, sin precisar más. Daniela sintió un alivio parcial. No había sido una aprobación entusiasta, pero tampoco dio la orden de sacrificarlo. Dejó un pequeño resquicio abierto. Ahora, con el reloj ya cumplido, la veterinaria afrontaría una nueva batalla: enseñarle a Tormenta que tenía un lugar legítimo en el mundo. En los días siguientes, las palabras escuetas de don Cosme resonaron en la mente de Daniela. «Si me demuestras que puede aprender algo de valor, lo pensaré». Aquella frase, aunque distaba de ser alentadora, constituía la única esperanza para evitar que Tormenta quedara a merced de un nuevo arranque de furia del hacendado. Al menos no había ordenado sacrificarlo de inmediato, lo que significaba que por fin tenía el respiro suficiente para trazar un plan de entrenamientos. Quería demostrarle al patrón que el caballo no era un mero caso perdido, sino un ser capaz de salir adelante, pese a sus cicatrices. Esa misma tarde, Jacinto se acercó a la veterinaria mientras ella revisaba la herida del rostro de Tormenta. El anciano traía un lazo grueso y unas antiguas riendas que había guardado por años, esperando la oportunidad de volver a usarlas. «Quizá esto te sirva de algo», murmuró con su habitual modestia. «Aprendí a amansar caballos cuando era joven, aunque no tengo la fuerza de antes. Pero si entre los dos le enseñamos algunas órdenes básicas, tal vez don Cosme cambie de idea». Daniela, conmovida, aceptó encantada la oferta. Conocía los métodos suaves de doma que Jacinto había empleado en sus años mozos, basados en la paciencia y la empatía, nunca en la violencia. Si Tormenta respondía bien, esa podría ser la demostración que el patrón exigía. El primer paso fue familiarizar al caballo con órdenes sencillas de voz y gestos. Una mañana, Daniela y Jacinto condujeron a Tormenta hasta un corral espacioso y despejado, procurando que no hubiera distracciones alrededor. Con movimientos tranquilos, Jacinto mostró cómo levantar la mano y emitir un sonido breve para que el animal avanzara un par de pasos. En un principio, Tormenta giraba la cabeza con desconcierto, probablemente debido a la visión reducida en el lado donde se hallaba la cicatriz. Pero tras varios intentos, comprendió la señal y dio algunos pasos firmes. Daniela contuvo la emoción, viendo que el caballo no se intimidaba, sino que parecía curioso por entender qué deseaban de él. Era la base más importante, la confianza. A lo largo de la semana, dedicaron un par de horas diarias a ese entrenamiento. Le enseñaron a asociar ciertos sonidos con la acción de detenerse o de arrancar al paso. Luego, ensayaron unos ligeros trotes, siempre vigilando la integridad de la sutura,
que ya casi no requería vendajes. Tormenta aprendía rápido, si bien a veces se sobresaltaba por la falta de visión completa, respondía a la voz de Daniela con una sorprendente docilidad. Cuando sentía miedo, se detenía y se volvía hacia ella, buscando una caricia que lo tranquilizara. En esos momentos, Jacinto comentaba en voz baja que jamás había visto un lazo tan especial entre un caballo y una veterinaria. Daniela, por su parte, sonreía mientras afianzaba esa conexión en cada práctica. Pronto, la noticia de que la doctora y el viejo entrenaban a un caballo con cicatrices se extendió por la finca. Algunos peones se acercaban con curiosidad a mirar cómo Tormenta seguía las indicaciones de Daniela para pasar por pequeños obstáculos o detenerse con exactitud. Entre esos observadores surgían comentarios asombrados. ¿Quién lo diría que ese caballo abandonado aprendería tan deprisa? O míralos, parecen entenderse sin hablar. Aquellas reacciones, cargadas de admiración, empezaron a crear una atmósfera diferente. Ya no veían a Tormenta como una amenaza o un fracaso, sino como un animal con gran corazón y ganas de superarse. Con cierta timidez, alguno se ofrecía a ayudar, sosteniendo una cuerda o trayendo un cubo de agua. Pese al temor natural que sentían ante don Cosme, no podían negar que el espectáculo resultaba inspirador. Sin embargo, don Cosme seguía sin manifestarse. Pasaban los días, y aunque seguramente se enteraba de los avances, prefería mantenerse al margen. Daniela lo consideró un buen síntoma, al menos no interfería. Quizá los rumores sobre la obediencia de Tormenta lo tenían expectante. Maldonado, que aún realizaba visitas periódicas para cerciorarse de que la herida cicatrizara sin complicaciones, se mostró impresionado por los progresos. Tormenta no solo había ganado masa muscular, sino que mostraba una disposición inusual para el trabajo, algo poco frecuente en caballos que habían sufrido traumas tan severos. «Creo que este muchacho es más fuerte de lo que creíamos», dijo el cirujano en tono amable, mientras examinaba el ojo lesionado. «Su campo visual es limitado, pero se adapta con rapidez, una prueba de la increíble plasticidad de Quina». Animada por esas palabras, Daniela decidió dar un paso más. Comenzó a colocarle un ligero freno suave y a practicar maniobras de giro con la ayuda de Jacinto. Tormenta, aunque algo reacio al principio, permitió que lo guiaran, siempre y cuando los movimientos fueran cuidadosos. En un par de días, aprendió a girar a la derecha y a la izquierda con indicaciones mínimas. Sus relinchos, a veces, parecían de pura alegría. Quizá en el fondo, agradecía el estímulo que lo sacaba de la monotonía de su encierro anterior. Aprender cosas nuevas se convirtió en una especie de terapia para él. Y en cada sesión, tanto Daniela como Jacinto se maravillaban de la actitud cooperativa del caballo. Poco a poco, los rumores sobre estos entrenamientos llegaron a oídos del patrón, y una de las tardes más calurosas, el propio don Cosme se presentó sin avisar. La tensión se cortó como un cuchillo en cuanto lo vieron aparecer al borde del corral, acompañado por un par de hombres con porte de empresarios. De inmediato, Jacinto y Daniela se pusieron alertas, temiendo que cualquier frase despectiva echara por tierra el avance. Pero don Cosme permaneció en silencio, con los brazos cruzados, mirando cómo Daniela hacía que Tormenta se moviera en círculos, cambiando de dirección al escuchar un leve chasquido o un suave tirón de la rienda. Cuando el caballo completó la vuelta y se detuvo frente a la veterinaria, el patrón carraspeó llamando la atención de todos. Parece que has logrado algo, después de todo», comentó con sequedad. «Aún así, no sé si esto es suficiente para justificar toda la molestia». Los hombres trajeados que lo acompañaban miraron a Tormenta con interés.
Uno de ellos, un señor de pelo cano, preguntó si el caballo podría engancharse a un pequeño carruaje para exhibiciones. Daniela explicó que apenas estaban en las primeras etapas de entrenamiento y que forzarlo a tirar de un carruaje tan pronto podría lesionarlo o reabrir la cicatriz. Sin embargo, aseguró que, si seguía su proceso de rehabilitación, no descartaba que Tormenta pudiera, en el futuro, realizar labores ligeras. Sus palabras parecieron complacer al hombre, que asintió en silencio. Don Cosme, en cambio, permaneció impasible, pero no hizo comentarios negativos. Fue un alivio para Daniela, que se temía una respuesta destemplada. Al despedirse, don Cosme se limitó a advertirle que no bajara la guardia. «A ver si en unos días me muestras algo más concreto», murmuró. Luego se marchó junto a sus acompañantes, dejando tras de sí la inevitable sensación de que sus exigencias podían crecer de la noche a la mañana. Aún así, el hecho de que no suspendiera los entrenamientos resultaba un buen indicio. Daniela, con el corazón aliviado, se giró para felicitar a Tormenta, quien sacudió la cabeza con aire orgulloso, como si comprendiera la importancia de su actuación. Jacinto soltó una risita breve. «Este es un caballo con un temple distinto, sin duda», comentó acariciándole el cuello. «Si sigue así, pronto será la estrella de la finca». Las siguientes jornadas mantuvieron ese ritmo intenso de práctica, cuidados y esperanza. Entre cada sesión de trabajo, Tormenta recibía baños refrescantes para evitar la sobrecarga de calor y las molestias en la cicatriz. Los peones que pasaban por allí daban comentarios alentadores o se quedaban un rato para ver las maniobras. La conmoción generada por la historia de su rescate inspiraba gestos de solidaridad. A veces, alguno de los muchachos le traía una porción extra de heno o una fruta que el caballo pudiera saborear. Nadie se atrevía a mencionar abiertamente el pasado de crueldad, pero todos celebraban la evidente transformación. Por su parte, Daniela no olvidaba la llamada de Leandro, el hombre que ofreció un refugio si las cosas iban mal. Aunque todo parecía mejorar, mantenía su contacto guardado en el bolsillo de su bata, siempre disponible en caso de emergencia. Sabía que depositar su confianza en la supuesta buena voluntad de don Cosme era jugar con fuego. Sin embargo, con cada nuevo progreso en el entrenamiento, sentía que Tormenta estaba ganando su lugar en la finca. Tal vez, con un poco más de tiempo y las exhibiciones adecuadas, el patrón se convencería de que un caballo con un rostro marcado por un tumor no era ni de lejos un animal inútil. Cuando la noche caía y el establo quedaba en silencio, Daniela solía quedarse un rato a solas con Tormenta. Lo cepillaba con lentitud, notando cómo los músculos del caballo se iban relajando tras la jornada de aprendizaje. A veces le hablaba en voz baja, recordando los primeros días en que él, asustado y enfermo, temblaba entre sombras. Comparaba esa imagen con la de ahora, un caballo altivo, con el pelaje reluciente y una mirada que hablaba de confianza en el futuro. Le gustaba pensar que, aunque las cicatrices nunca desaparecerían, la vida le había dado a Tormenta una segunda oportunidad para mostrar su valentía. Y, con un gesto casi maternal, le prometía que haría todo lo posible para que nadie volviera a arrebatarle esa libertad recién conquistada. El día prometía un calor sofocante, y el murmullo de los peones en el patio trasero de la casa principal revelaba que algo inusual estaba por suceder. Daniela, ocupada con los últimos preparativos del entrenamiento, trataba de mantener la calma mientras ajustaba las riendas de Tormenta. Llevaba semanas preparándose para esta exhibición improvisada que, de resultar exitosa, le daría al caballo la seguridad definitiva. Estaba convencida de que don Cosme tenía en mente alguna especie de demostración ante sus socios y al mismo tiempo quería poner a prueba la habilidad de Tormenta para ejecutar lo que había aprendido.
Por eso, la veterinaria había redoblado esfuerzos en los últimos días, enseñándole a obedecer señales con mayor precisión. Mientras terminaba de engancharle una cincha liviana, Daniela notó que Tormenta estaba nervioso. Movía las orejas de un lado a otro y lanzaba miradas al horizonte, percibiendo el constante ir y venir de la gente. Con suavidad, ella acarició su cuello, recordándole la presencia que lo había acompañado desde su rescate. Jacinto, con el lazo en la mano, se aproximó para ofrecer su ayuda. Nunca se cansaba de repetir que, en sus tiempos mozos, había amansado bestias más ariscas que el propio viento, y aunque ya no poseía la misma energía, el temple y la experiencia seguían intactos. A su modo, Jacinto era el corazón sabio de la finca, el que mejor entendía la importancia de aquel instante decisivo. No tardó en aparecer el motivo de tanta agitación, la llegada de varios visitantes, algunos con trajes costosos y semblantes distantes, que se pararon en el corredor principal para conversar con don Cosme. Al verlos, Jacinto murmuró que se trataba de inversores prestigiosos, todos deseosos de apostar por una próxima exhibición ecuestre que la finca planeaba organizar. Aquella cita, según los rumores, serviría para sellar acuerdos comerciales importantes. Don Cosme, siempre preocupado por su imagen, habría decidido mostrarles a Tormenta como curiosidad. Un caballo que había sobrevivido a un tumor y que ahora, supuestamente, sabía obedecer órdenes básicas. Daniela tragó saliva, consciente de la enorme presión que se cernía sobre ella y su protegido. Durante los preparativos, los peones acomodaron sillas plegables y un toldo para los invitados. Bajo esa sombra se sentaron los empresarios, con semblante expectante, mientras don Cosme se mantenía de pie, sosteniendo su bastón de puño plateado. La veterinaria, desde la distancia, alcanzó a verlo todo. El gesto altivo de aquel hombre, la mirada impaciente de los socios y la discreta tensión que se percibía en el ambiente. Detrás de la carpa, algunos trabajadores se asomaban con curiosidad, ansiando ver si Tormenta lograría impresionar a los presentes. Para muchos, era motivo de orgullo que la finca albergara un milagro semejante. Para otros, la duda persistía. «Vamos a hacerlo lo mejor que podamos», susurró Daniela, acomodando su sombrero y revisando el porte de Tormenta una última vez. El caballo respiraba con fuerza, consciente de la atención que generaba, pero no parecía asustado. Lucía su herida cicatrizada, aunque todavía visible, como un recordatorio de todo lo que había superado. Sin esperar más, la veterinaria y Jacinto lo guiaron hasta la zona de exhibición, un tramo plano y arenoso donde se acostumbra a probar los ejemplares nuevos. En cuanto se hicieron presentes, los murmullos aumentaron y todos dirigieron la mirada hacia ese caballo de porte singular, con un lado del rostro marcado por la cicatriz. «Señores», intervino don Cosme, alzando la voz, «les presento a Tormenta, un caballo que estuvo al borde de la muerte por un tumor, pero que, gracias a los cuidados de la doctora Ríos, ahora puede demostrar que, incluso con una limitación física, es capaz de aprender. Dicen que obedece instrucciones y se comporta con disciplina. Veremos si no es pura habladuría». Daniela sintió que un escalofrío le recorría la espalda ante el tono mordaz de su patrón, pero decidió no dejarse intimidar. Se acercó al centro de la pista, con Tormenta a su lado, y saludó a los presentes con una inclinación de cabeza. Primero, mostró algunas maniobras básicas. El caballo avanzó al oír un chasquido breve, se detuvo tras una palmada, e hizo un giro a la izquierda cuando Daniela levantó suavemente la mano. Se escucharon algunos aplausos contenidos, tal vez de cortesía, pero enseguida subió la expectación. Jacinto tomó entonces el lazo y se colocó a unos metros, invitando a Tormenta a caminar en un círculo más amplio. El animal obedeció con soltura,
a pesar de los murmullos y el crujir de sillas a su alrededor. A ratos se percibía que ladeaba la cabeza para compensar la visión reducida, mas ello no le impedía seguir las órdenes sin demostrar pánico. Para Daniela aquello era un triunfo. El caballo que antaño sufría en un establo oscuro, ahora se desenvolvía ante decenas de ojos críticos. Poco a poco, los aplausos aumentaron y surgieron comentarios de admiración. Uno de los empresarios preguntó si la cicatriz aún le causaba dolor al caballo, a lo que Daniela, con voz pausada, aclaró que se había extirpado todo el tejido maligno y que el dolor principal había sido superado. Aunque el ojo izquierdo seguía con una visibilidad parcial, el entrenamiento había permitido que Tormenta se habituara a esa condición. La historia de superación generó murmullos de incredulidad. «Es toda una maravilla», exclamó un hombre alto con gafas oscuras. «Jamás he visto un caballo recuperarse así de un tumor tan severo». Don Cosme, en cambio, mantenía el gesto impenetrable, pero cada cierto tiempo miraba a Tormenta con una mezcla de recelo y curiosidad. Tras un par de ejercicios adicionales, Daniela hizo una pequeña pausa y con una señal sugirió a Tormenta que se acercara a ella. El caballo obedeció, posando suavemente el hocico contra su hombro. Ese gesto arrancó exclamaciones de ternura entre algunos espectadores. Entonces, Don Cosme avanzó un paso, quizá para acortar la distancia y observar mejor. Con un tono seco, preguntó si el animal sería capaz de llevar un arnés ligero o soportar una silla de montar. Daniela contestó que aún no habían llegado a esa etapa, pues temía forzar en exceso la musculatura de Tormenta, pero aseguró que, con unas semanas más de práctica, podría intentarse. Uno de los inversores intervino, sugiriendo que tal vez el caballo podría servir como atractivo en exhibiciones ecuestres, contando su historia de superación para atraer público. Don Cosme asintió, visiblemente complacido con la idea de convertir ese suceso en un gancho publicitario. Sin embargo, adoptó un aire de escepticismo, como si no quisiera mostrar entusiasmo en exceso. Ya veremos, murmuró. Por ahora, supongo que la doctora puede mantenerlo, siempre y cuando no represente un costo adicional para mi contabilidad. Aquella frase, a ojos de Daniela, no era una rendición total, pero sí un paso adelante. Reconocía que Tormenta podía tener un lugar en la finca, al menos durante un tiempo. Cuando terminó la breve exhibición, muchos se acercaron para preguntar detalles. Daniela habló acerca de la operación, de la valentía de Jacinto al ayudarla y de la entrega absoluta de Maldonado. Incluso mencionó que hubo un momento en que temieron que el caballo no sobreviviera, pero que su fuerza interior los había sorprendido a todos. Mientras tanto, Tormenta permanecía en calma, moviendo la cola y recibiendo con curiosidad la atención de extraños. En el fondo, esa serenidad era su verdadera carta de presentación. Un animal que podría haber acabado sumido en la desesperación, respondía ahora con dulzura y valor. Cuando la mayoría de los visitantes se retiró, Don Cosme se quedó un instante más mirando a Tormenta desde cierta distancia. Daniela se le acercó con cautela, preguntándose si ahora vendría un reproche o una orden inesperada. Para su sorpresa, el patrón lanzó un suspiro. «Mira, doctora», dijo sin girarse. «Aún no me agrada gastar recursos en un caballo así, pero reconozco que has hecho algo que nadie imaginó. Será mejor que aproveches esta racha mientras dure». Y se marchó, dejando tras de sí a una Daniela que, a pesar de no escuchar palabras de aliento, sintió un alivio enorme. No habría sacrificio, habían ganado tiempo. Jacinto se acercó a ella y la felicitó con un apretón de manos. «Lo lograste», sonrió. «Al menos, por ahora, Tormenta está a salvo». Daniela correspondió la sonrisa, acariciando el lomo de su fiel compañero. Sabía que no todo estaba resuelto. En cualquier momento,
Don Cosme podía cambiar de opinión y decidir otra cosa, pero al menos habían conseguido demostrar que Tormenta valía la pena, no solo por sus capacidades, sino por la historia de coraje que llevaba grabada en su piel. Se quedó contemplando el rostro cicatrizado del caballo, recordando el día que lo descubrió en aquel establo lúgubre, abandonado a su suerte. «Te lo prometí, ¿no?», le murmuró con voz suave. «Nadie volverá a encerrarte a oscuras. Aunque mañana te lleve a otro lugar, vamos a estar juntos». Jacinto, que escuchó esas palabras, asintió con emoción. Ambos entendían que la aceptación a medias de Don Cosme no era una garantía para el futuro. Podían darse nuevos conflictos o intereses, y quizá llegara el día en que Daniela debiera sacar a Tormenta de la finca con urgencia. Pero aquella exhibición había marcado un antes y un después. La semilla de la compasión había brotado lo suficiente como para frenar, al menos por ahora, la mano implacable del millonario. Para celebrar, Jacinto propuso dar un paseo corto con Tormenta alrededor de los campos, aprovechando el sol suave del atardecer. Daniela accedió encantada. Juntos caminaron despacio, contemplando el aire templado que mecía las hojas y el brillo anaranjado que pintaba los establos. Tormenta avanzaba con paso tranquilo, recibiendo las caricias de su cuidadora y el constante apoyo de Jacinto. Allí, rodeados de la misma tierra donde habían empezado tantas penurias, emergió la imagen de la victoria alcanzada con tanto sacrificio. Daniela cerró los ojos un instante, sintiendo gratitud por la vida que había salvado y por la amistad que había encontrado en Jacinto y en el noble caballo. Aquella noche, mientras las sombras envolvían la finca, Tormenta descansó con la certeza de que, al día siguiente, volverían a llamarlo para entrenar. Sus heridas no desaparecerían jamás, ni en su cuerpo, ni en los recuerdos de quienes presenciaron su lucha. Sin embargo, se había ganado un lugar en el corazón de muchos y, lo más importante, había demostrado que un ser desahuciado podía renacer con amor y cuidado. Daniela, por su parte, comprendió al fin que la verdadera riqueza no se forjaba con la opulencia de Don Cosme, sino con la calidez y la solidaridad que se tejen en el coraje compartido. Miró a Tormenta antes de salir del establo y vio en sus ojos un silencio lleno de gratitud y luz. Allí, supo que, pasara lo que pasara, nunca abandonaría a aquel caballo que le había enseñado tanto sobre la vida.